En este primer video tutorial lo que vamos a hacer es ejecutar y configurar Structurizer por primera vez. Bueno, aquí lo voy a estar ejecutando en Linux. Voy a tener que escribir un comando para ejecutarlo, pero no será necesario hacerlo desde Windows, o sea que simplemente con un doble clic va a ser suficiente. Y bueno, esto es la pantalla principal de Structurizer. Aquí tenemos la pestaña donde dibujaremos nuestro diagrama de Nash-Schiederman. Este es el componente principal o el contenedor del diagrama. Generalmente lo vamos a llamar main, todo con mayúsculas. Y aquí se empezarán a escribir, a dibujar en realidad, cada uno de los bloques que corresponden al diagrama. Luego en el menú tendremos el clásico menú File, donde podremos crear uno nuevo, guardar, abrir y exportar. Pero antes de ver el menú, lo que vamos a hacer es ir a preferencias, lenguaje, y vamos a traducir el menú español. Y ahora sí vemos nuestro menú archivo, donde podemos crear un nuevo archivo, guardar el que estamos editando, abrir uno y exportar el diagrama a código como a una imagen. Seguramente vamos a estar utilizando la exportación a código en C++ o en C, pero bueno, eso es más adelante. En editar tenemos las clásicas opciones de editar, de deshacer, rehacer, cortar el elemento seleccionado, copiarlo y para pegar. En diagrama tenemos todas las opciones que también tendremos al presionar botón derecho. Y luego lo que vamos a estar viendo ahora con más detalle, que es el menú de preferencias, donde lo primero que haremos será modificar la fuente. Se recomienda una fuente del tipo monospace, como Color New, porque bueno, así no hay confusión entre números y letras. Es una muy buena fuente para utilizar en este tipo de cosas. Y un tamaño considerable, por ahí un 14 o 16, para que bueno, las palabras que aparezcan en nuestro diagrama se entiendan a simple vista. Otra cosa que vamos a estar, los colores no vamos a estar modificando, seguramente tampoco lo usaremos mucho. Sí vamos a estar modificando o configurando, mejor dicho, nuestro analizador y nuestra estructura. Primero vamos a analizador, y si bien puede ir cualquier palabra que querramos, vamos a tratar de definir una forma para que se puedan entender bien los diagramas. Sobre todo aquí abajo donde dice entrada, que vendría a ser cuando por teclado ingresamos un valor a una variable. Para hacer eso vamos a estar utilizando la palabra leer, todo en mayúsculas. Y cuando querramos que un texto o una variable, el valor de una variable, se muestre por pantalla, vamos a estar utilizando la palabra escribir, también todo con mayúsculas. Por último queda configurar la estructura, las estructuras. En estructuras vamos a estar utilizando decisión simple, decisión múltiple, ciclo exacto y ciclo inexacto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es configurar lo que sería la decisión simple, que aquí se conoce como declaración sí. La decisión simple tiene dos opciones o dos salidas, caso verdadero y caso falso de una condición. Entonces, la etiqueta para el caso verdadero vamos a utilizar la B corta, y la etiqueta para el caso falso la F. Por otro lado, para escribir la condición, el contenido por defecto que vamos a tener es el paréntesis de abrir y cerrar. Por lo que si quisiéramos hacer o dibujar un diagrama de decisión simple, vamos a escribir nuestra condición dentro de esos paréntesis. Luego tenemos la declaración case, que representaría nuestra decisión múltiple. Bueno, la decisión múltiple tiene una variable a ser analizada y un conjunto de casos que pueden tomar esa variable. Y en caso de que ninguno de ellos, de que esa variable no tenga ninguno de esos valores, se ejecutarán las instrucciones que están dentro del bloque de
de aquí como aquí se indica de otro modo. Por lo tanto, supongamos que querramos hacer un diagrama donde la variable se llame opción y tengan los valores 1, 2 y 3. Y si no es ninguno de esos valores, que se ejecute algo por defecto. Entonces, cuando dibujemos en nuestro diagrama la declaración case, en variable escribiremos opción, en cada uno de los signos de pregunta escribiremos 1, enter 2 y enter 3, y luego dejaremos de otro modo para que podamos ejecutar un código por defecto. Luego tenemos el bucle para, que representaría el ciclo exacto, y un ciclo exacto, bueno, recordemos, tiene una variable que empieza en un valor, va hasta un valor y tiene un incremento que generalmente será de 1 en 1. Entonces ejecutará X veces esas instrucciones que se encuentran en este bucle. Entonces aquí utilizaremos para, signo de pregunta. Aquí luego reemplazaremos, cuando dibujemos un diagrama de ciclo exacto, la variable que va a recorrer ese ciclo exacto. Y aquí mismo, fíjense, le asignamos el valor inicial, o sea que probablemente asignaremos un 1 aquí. Luego escribimos hasta, y aquí podremos escribir o bien una variable o un número que represente cuántas vueltas va a dar ese ciclo exacto. Y por último tenemos aquí incremento, y aquí indicaremos de cuánto en cuánto se va a ejecutar ese bucle, de cuánto en cuánto va a aumentar el valor de la variable que controla el bucle. Igual esto lo vamos a estar viendo estructura por estructura en un ejemplo, en un video tutorial. Y por último nos queda configurar el bucle mientras, que representaría el ciclo inexacto. Y aquí este es muy parecido a la declaración sí, solo que ejecutará un conjunto de instrucciones hasta que, o mientras que, mejor dicho, esta condición dada, entre paréntesis, sea verdadera. O sea que aquí simplemente escribiremos mientras que y dejaremos paréntesis de abrir y cerrar. Y luego dentro de esos paréntesis vamos a escribir nuestra condición del ciclo inexacto. Bueno, en el próximo video lo que haremos será ya diagramar un ejemplo. Vamos a utilizar el diagrama de secuencia. Y lo que vamos a agregarle también es al diagrama la decisión simple.